bueno, 9 de junio ya del 2025, mitad del año, fin de semana muy movido, tanto en deportes como en desgracias. Un candidato a la presidencia, precandidato a la presidencia de Colombia, Uribe Turbay, fue vilmente agredido. Le dispararon a quemarropa en su cabeza y en su pierna. Ya está en estado crítico después de una operación. El mundo entero ha estado en Colombia vigilante de lo que le pueda pasar a este joven candidato. Estuvo aquí en el programa con Rafael Cuesta y Meche Cuesta, Cuesta Arriba. Lo entrevistaron y dijo mucho, y si usted quiere ver más de esa entrevista puede ir a nuestras redes sociales, ahí lo va a encontrar. Pero más allá de eso queremos llevar nuestras oraciones, nuestros buenos pensamientos hacia él, a su familia y a Colombia, que ha retrocedido 30 años. Recordemos que la madre del señor Uribe Turbay fue asesinada por Pablo Escobar y mucha gente mira hacia el presidente actual de Colombia por su mala disposición a la oposición. Pero bueno, empecemos bien este programa. Nos acompaña Yanela. ¿Cómo está, Yanela? Buenas tardes. Buenas tardes, Guillermo. Muy bien. Realmente imposible no ver las redes sociales que se difundieron acerca del atentado de Miguel Uribe Turbay. Precisamente también tenemos unas imágenes, ya las vamos a presentar, y también hemos hecho varios reportes a través de nuestras redes sociales. Nati nos ayuda con las redes sociales, ahí están proyectadas en pantalla. Es lamentable ver cómo el país vecino está justamente atravesando esto, en donde muchas personas hacían también una símil con lo que había ocurrido exactamente meses atrás con Fernando Villavicencio. Ya sabemos cuál es el resultado en ambos casos, ¿no? Mientras Miguel Uribe está en estado crítico en una clínica, la familia, los amigos, allegados y también, ¿por qué no decirlo?, el mundo entero, Latinoamérica entera se suma a las oraciones. Ya sabemos el final, el desenlace que tuvo Fernando Villavicencio. Pero antes, Guillermo, yo le quiero contar a quienes tendremos hoy aquí en nuestra agenda. Así es, tenemos a Inés Alarcón, presidenta de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional. Estaremos hablando de la ley de inteligencia que ya está en manos de la Asamblea. Andrés Castillo, también asambleísta por ADN, Ley de Solidaridad Nacional. Angie González, ella es vocera de la Comic Con. Esto es un evento que se realiza en Ecuador. ¿Quiere más detalles? Aquí lo vas a ver. Y finalmente estaremos hablando de Colombia. ¿Será que el terrorismo vuelve a ese país? Para eso tenemos al periodista colombiano Juan Carlos Irragorri. Así es, comenzamos hoy. Pero aparte de eso tenemos algo de lo que ocurrió este fin de semana con Miguel Uribe Turbay. Y nos lo va a contar Yanela. Así es, el senador colombiano Miguel Uribe Turbay, uno de los aspirantes presidenciales del partido uribista Centro Democrático, fue herido de gravedad este pasado 7 de junio de 2025 en un atentado durante un acto de campaña en Bogotá. El atentado a bala fue perpetrado en el barrio Modelia, situado en el occidente de Bogotá, y el senador de 39 años fue trasladado de urgencia a una clínica. Según las primeras versiones, Uribe recibió 6 impactos de bala y fue llevado a la Clínica Colombia por sus colaboradores, que en videos divulgados en redes sociales se ve cómo lo cargan en medio del llanto. La policía confirmó que los individuos, al parecer que participaron en el atentado, fueron detenidos poco después con la ayuda de la comunidad. Además, también en redes sociales veíamos que el principal implicado era un menor de edad, aproximadamente 14-15 años. También en más videos divulgados en redes sociales, específicamente a través de la red social de TikTok, veíamos cómo él se acercaba a una señora, hablaban, luego realizó este fatal hecho, y también veíamos cómo otras personas dentro de los asistentes eran muy pendientes no a lo que decía Miguel Uribe Turbay, sino exactamente lo que iba a hacer este chico, lo que iba a realizar este chico de 14 años. Esas son las lamentables imágenes, lo que ocurrió en Bogotá este pasado sábado. Lamentables imágenes que pudimos observar. Así es, lamentables imágenes que nos recuerdan un Colombia que no queremos volver a vivir. En ese momento se le levanta el pelo, es espeluznante. Sí, fatal. Cómo se acerca el chico también.
Yo soy hijo de colombiana y con orgullo siempre lo diré, y me acuerdo perfectamente los 80 y los 90, donde Colombia vivía una zozobra, tal vez parecida a la que vivimos hoy en día en Ecuador. Claro, hace poco tuvimos, como decía Yanela, un asesinato de un candidato a la presidencia como lo era Fernando Villavicencio, lo cual esto nos trae muchos recuerdos. Malos, pero sabemos que el pueblo colombiano sabrá justiciar a los que cometieron, a sus actores intelectuales, pero veo, y hoy día se lo vamos a preguntar a Juan Carlos Iragorri más adelante, veo cómo la mayoría de Colombia está sintiendo que mucha culpa, no directa, muy indirectamente, la tiene el presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, por esos tweets que prenden fuego a la sociedad, esos tweets que la verdad no los hacen verse bien. Pero bueno, aquí nos vamos, tenemos una... Sí, tenemos también... sondeo. Así es. Y antes regresemos a las noticias, lo que está ocurriendo aquí en el país, en Ecuador. Vamos con la política ecuatoriana, porque Carolina Jaramillo, vocera de Daniel Noboa, el presidente ecuatoriano, hizo nuevos anuncios este lunes 9 de junio de 2025 en el Palacio de Carondelet, en el centro de Quito. En la rueda de prensa, la vocera de la presidencia, Carolina Jaramillo, presentó dos anuncios económicos que, según el Ejecutivo, reflejarán una mejora en la imagen internacional del país. Veamos. Se registró una importante caída en el indicador que se conoce como el riesgo país. El Ecuador pasó de marcar 1.081 puntos a 942. Esto significa una caída importante de 139 puntos. ¿Por qué es importante la caída del riesgo país? Porque finalmente este es un indicador de confianza en los mercados internacionales. La confianza de los mercados internacionales significa que el Ecuador puede acceder a préstamos a tasas más bajas, significa que el Ecuador se ve como un país atractivo para inversiones internacionales, y esto, dicho en otras palabras, es que el Ecuador mejora su imagen a nivel internacional. El segundo anuncio del día de hoy es que el gobierno nacional ha decidido ampliar la cobertura del bono de los 1.000 días con 20.000 beneficiarios más hasta el mes de diciembre de este año. Esta ampliación significa una inversión de $58 millones. Un Estado eficiente cubre a los más vulnerables y, en este caso, a los niños, niñas y madres en estado de gestación. Muy bien, el riesgo país sigue bajando y esperamos que así continúe, que siga bajando. Y también se hizo un anuncio importante, el bono de los 1.000 días y también más personas que serán beneficiadas. Ahora bien, vamos a presentar el sondeo. ¿Y qué opina la ciudadanía acerca de esos asambleístas que causan trabas y que también causan disturbios en el pleno de la asamblea? Veamos qué es lo que dice la ciudadanía y también a quienes le atribuyen parte de la responsabilidad. El correísmo que está haciendo Palma. ¿Ya? Porque el correísmo quiere hacer lo que da la gana en nuestro país. ¿Qué opina de que hayan asambleístas que están causando problemas dentro del Congreso y no dejan que el país progrese? Obviamente siempre han sido personas contrarias a que el país progrese, como usted mismo lo indica, ya que para mi concepto solamente están viendo intereses personales de sus caudillos o de su partido. Asambleístas de cierta bancada apelaron con la presidencia de Nils Olsen. ¿Qué opina de esta actitud que toman estos asambleístas contra el presidente de la asamblea? Bueno, son trámites que ellos se rebuscan, por decirlo de esa forma, con el fin de boicotear, obviamente, en este caso la presidencia del señor Olsen o de cualquier otra persona que pueda estar ahí ocupando ese puesto que sea contrario a los intereses de ellos. Ya estamos acostumbrados a eso, que la oposición daña todo lo que quieren construir y bueno, ese es un tema que estamos aburridos. El detalle está en que como ellos no están en el mando, entonces todo lo que hace está mal, se supone, según ellos, ¿no? De eso se trata. No están ellos mandando, entonces
todo está mal lo que haga otra parte, pues, ¿no? El Estado ecuatoriano les paga un sueldo para que trabajen a favor del pueblo ecuatoriano, no para sus necesidades solamente. Y si ellos están incumpliendo, no siquiera se les debería descontar el sueldo, sino buscar la manera de destituirlos, porque automáticamente están mofándose del pueblo ecuatoriano, burlándose de las autoridades y queriendo imponer lo que ellos han impuesto hace más de 20 años, razón por la cual el Ecuador está en esta nación, así. Van bien elegantes, van bien vestidos, le dan carro con chofer y automáticamente no hacen absolutamente nada. Eso opina nuestra gente, eso opina la gente en las calles. Yo lo que le digo es que estamos avanzando a pasos acelerados y es lo importante. Se aprobó este sábado la ley de solidaridad y si Dios quiere mañana se aprobará la ley de información. Así que... Inteligencia. Así que mañana será otro gran día porque avanzamos por fin para poder sacar a estos truanes de la calle que nos tienen en ascuas. Nos vamos al primer corte y regresamos. Spoiler político. Estos son los secretos de la política ecuatoriana. Pero a todo volumen, con Dani. Todas las semanas por las redes de Altavoz. Porque la política también es cosa tuya. El Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos presenta Ellas Crean Futuro, un programa para mujeres que quieren capacitarse y abrir nuevas oportunidades. Podrás formarte en habilidades técnicas, artesanales, mecánicas, creativas y más. Inscribirte es fácil. Llena el formulario en nuestras redes sociales y sube un video contándonos por qué quieres participar. Es tu momento de aprender, avanzar y crecer. Síguenos en redes sociales y participa. Te contaron una parte de la noticia, ahora entérate de lo que no te dijeron. La otra agenda te conecta con los temas más importantes del Ecuador y del mundo. Con personajes reconocidos a nivel nacional e internacional. La otra agenda, de lunes a viernes a las 16 horas por Altavoz. Los esperamos. Nuestro enfoque es mostrarte la verdad a todo volumen. Queremos inspirarte a pensar críticamente y a que encuentres tus propias respuestas de los temas que se están quedando sin resolver. Esto es Altavoz. Síguenos en todas nuestras redes sociales. La verdad a todo volumen. Basta de susurros, basta de verdades a medias. En Altavoz siempre subimos el volumen. Si el presidente Daniel Noboa tiene un enemigo, es la Corte Constitucional. No hay falta de recursos, los recursos están provistos, estamos en emergencia, tienen que actuar y tienen que resolver. Haber recibido un país como lo recibió, haber logrado sacarlo de rojo de las finanzas, empezar esta lucha contra el crimen organizado, en serio. Análisis, entrevistas e información al día todos los días. No vamos a negociar, no vamos a pactar y el peor, no vamos a esconder las cifras reales de lo que sucede en el país, como en aquel entonces sí sucedía. Periodismo directo, contenido sin miedo, la verdad a todo volumen. Síguenos en todas nuestras redes sociales. La verdad contada a todo volumen en un nuevo formato. Actualidad, análisis y entrevistados nacionales e internacionales de primer nivel. La otra agenda de lunes a viernes a las 16 horas por Altavoz. Te esperamos. Deja de ser extranjero en tu tierra. No pierdas tiempo. Descubre tu Ecuador. Bien amigos, comenzamos. Tenemos justamente conectada a través de vía Zoom a la asambleísta Inés Alarcón, presidenta de la Comisión de Seguridad, y estaremos hablando de la ley de inteligencia que ya está en manos de la Asamblea. Ninguna policía, ningún grupo militar, ningún gobierno puede estar tranquilo si no tiene información. La información es básica para prevenir sobre todo
y después para hallar a culpables, hallar cómo están manejando los fondos, estos grupos ilícitos, y sobre todo, como les decía, para poder atacar donde más les duele. En este momento se está analizando una ley de información en la Asamblea, mañana ya va a debate, y se llama la Ley de Inteligencia, así la han denominado. La asambleísta Inés Alarcón es, como decía Yanela, es presidenta de la Comisión de Seguridad de la Asamblea. Asambleísta, buenas tardes y gracias por estar en la otra agenda. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Qué gusto compartir esta tarde. Un saludo afectuoso a toda la audiencia. Inés, cuéntenos algo. ¿Por qué es tan importante, según su criterio y del de la bancada ADN, que se apruebe esta ley? Muchos todavía tienen ciertos temores. Hay periodistas que hablan que van a poder pedir las fuentes, que nos van a leer el WhatsApp. Pero vamos primero a por qué es importante esta ley. Bueno, aquí me gustaría antes puntualizar que nosotros como país y como uno de los pocos países de la región no contamos con una ley que articule el Sistema Nacional de Inteligencia. Es la primera vez que como país estamos debatiendo y conociendo acerca de una ley que module la inteligencia. Años atrás, en gobiernos anteriores, se utilizaba la inteligencia como un arma de espionaje, de persecución para políticos, para periodistas que no compartían una misma ideología política. No existía ni Dios ni ley en cuanto a los temas de información que respecten a la inteligencia. Hoy queremos darle un marco normativo a la inteligencia, delinear cuáles son las atribuciones, pero también cuáles son los límites de la misma. Correcto. Pero más allá de ello, es importante decirle a la ciudadanía que tener la información anticipada evita que se materialicen hechos violentos en contra del Estado, evita que los grupos de delincuencia organizada, el narcotráfico, sigan atacando de manera indiscriminada a la sociedad. Porque nosotros, al tener una información oportuna y eficaz, el Ejecutivo podrá tomar decisiones anticipadas. ¿Qué es lo que está pasando hoy con la seguridad? Que se toman acciones únicamente reaccionando a lo ya sucedido. Lo que buscamos con este proyecto de ley es darle las herramientas suficientes al Ejecutivo para que pueda actuar de manera oportuna. Un caso que me gustaría decirlo y que es penoso para nuestro país y que ha enlutado a nuestro país, el caso de los 11 militares en Junín. Es claro que hubo una infiltración de información. Es claro que esta emboscada se dio porque no hubo una anticipación operativa y porque no hubo los informantes idóneos para avisar o alertar que esto era una emboscada. Y eso es lo que necesitamos hoy como país. ¿Cuántos millones de dólares nos ahorraríamos en seguridad si pudiéramos anticiparnos a las acciones? Pero más allá de lo económico, ¿cuántas vidas nos pudiéramos salvar si tuviéramos una información oportuna? Y esto solo lo podemos tener a través de un sistema nacional de inteligencia articulado con los diferentes subsistemas que obviamente están enmarcados en este proyecto de ley. ¿Cómo le garantizamos a los ecuatorianos, cómo le damos tranquilidad, asambleísta, de que su privacidad va a continuar? ¿Cómo se lo garantizamos a ellos? Para que ellos entiendan que no es contra el ciudadano común, sino contra los narcoterroristas, con los que están robándole al país, con los que están secuestrando, con los que están asesinando. ¿Cómo le damos la tranquilidad al ciudadano común que esta ley no es contra ellos ni para ellos? Bueno, este proyecto de ley está destinado a actuar dentro del conflicto armado interno, en este contexto de violencia que vivimos en nuestro país, pero sobre todo hay que revisar el articulado. El articulado es la parte primordial de este proyecto de ley en donde hablamos claramente de cuáles son las atribuciones y limitaciones. Y uno de ellos me gustaría leerlo textualmente en el artículo 53 de la prohibición. La entidad rectora del Sistema Nacional de Inteligencia y sus subsistemas no está facultado para obtener información o almacenar datos sobre personas por solo hecho de su etnia, orientación sexual, credo religioso, posición política o adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, socialistas, sindicales, comunitarios, cooperativas, asistenciales o laborales, así como por la actividad lícita
que desarrollen en cualquier esfera de acción. Como acabo de citar, este artículo limita totalmente al Sistema Nacional de Inteligencia y a sus subsistemas de obtener información o almacenar datos sobre personas, periodistas, abogados, médicos, políticos, que provengan de actividades lícitas o que se enrolen obviamente con su profesión. Así que en este sentido, los periodistas pueden, o cualquier ciudadano, pueden estar seguros de que la integridad de la información dentro de su labor lícita como investigadores está salvo. Al igual que sus fuentes, el sistema de inteligencia está creado para otros fines, como lo es la articulación y generación de inteligencia y contrainteligencia para tomar, como ya lo indiqué, decisiones adecuadas para el Estado, no para perseguir personas dentro de su ámbito profesional. La ley obliga únicamente a entregar información en casos de seguridad del Estado y de manera coordinada. En este proyecto de ley se hace una articulación eficaz y oportuna en cada una de las instituciones del Estado y sus órganos de apoyo. Por tanto, nosotros somos respetuosos de lo que indica la Constitución y la ley, y por eso toda la información que maneje, en este caso la naturaleza reservada de la inteligencia, tendrá que ser de carácter confidencial, y ninguna fuente, ningún periodista o ninguna información, mientras sea lícito, debe tener miedo de pensar que va a ser una persecución o de pensar que van a ser captadas o captadas estas llamadas. Más bien lo que busca este proyecto de ley es de actuar de manera oportuna y eficaz contra actos ilícitos. Asambleísta, perfecto. Entonces sigamos en esa línea. Ya que se dice que se va a intervenir o que se van a intervenir las comunicaciones, ¿qué es lo que dice esta ley para quienes no cumplan y utilicen esa información para fines personales? Bueno, aquí también me gustaría puntualizar que toda interceptación de comunicación, ya sea llamadas, correos, cualquier información, mensajes, debe ser con orden judicial. Eso lo indica la Constitución y la ley. No nos estamos saltando ningún principio ni rango constitucional. Por supuesto que es una ley que sanciona y también una ley que permite que estos datos o la mala información que sea distribuida va a ser sancionada. Pero lo más importante, lo que busca este proyecto de ley es darle estas herramientas de información anticipada al Ejecutivo. Y a través de ello, lo que se busca también es que esta información llegue desde los subsistemas, como por ejemplo Policía Nacional, Fuerzas Armadas, el SRI, la UAPE, incluso Penitenciario, Casa Militar, para que toda esta información que se recopila y que está compaginada de las diferentes instituciones nos permita mapear o rastrear al crimen organizado. No podemos dejar de lado que hoy nuestro país se ha infiltrado en las mafias, en el crimen organizado, en todas las instituciones, policial, militar, sistema de justicia. Hoy tenemos a un presidente de la Judicatura preso y es justamente por cómo los tentáculos de la mafia han llegado a corromper nuestros sistemas. Por eso es importante que se trabajen con estos subsistemas y podamos tener una información oportuna y eficaz para evitar que se materialice cualquier ataque a nuestro Estado ecuatoriano. Asambleísta, y yo concuerdo también con muchas cosas que usted acaba de decir y también con el lema o con lo que quiere hacer este gobierno, que no es solamente una lucha con el narcotráfico, contra el narcotráfico, sino que también contra la corrupción. Esta ley de inteligencia podría permitir limpiar las instituciones, tomando en cuenta Policía Nacional, Fuerzas Armadas, entre otras. Bueno, la Ley de Solidaridad Nacional habla ya sobre la depuración de los diferentes sistemas, en este caso Policía Nacional, Fuerzas Armadas. Recordemos que aprobamos en el Pleno de la Asamblea Nacional la Ley de Solidaridad Nacional, que tenía un enfoque de seguridad bastante amplio, y ahí se habla sobre la depuración que debe existir en las diferentes instituciones. La verdad es que las diferentes instituciones tienen que actuar en una sola unidad, como dice, y la verdad es que la ciudadanía yo creo que debe estar tranquila. Pero aquí nos han llegado rumores hasta que se les van a meter al WhatsApp, que se les van a meter al correo, la gente está asustada que los van a meter presos sin órdenes, que les van a poner cámaras en la oficina, los periodistas, que les van a obligar a dar la fuente. Yo creo que, a ver, si yo estoy del lado correcto de la justicia, a mí no tendría por qué pasarme eso, asambleísta. Por supuesto, este Sistema Nacional de Inteligencia no
puede interferir en los documentos de información privada, mucho menos si esta proviene de fines lícitos. Entendamos que lo que hacen los periodistas, médicos, cualquier ecuatoriano, las distintas profesiones o empresas que se encuentran manejados dentro de nuestro territorio ecuatoriano, porque se encuentra protegido por nuestra Constitución. La protección de datos, el derecho al acceso es completamente confidencial. No podemos nosotros saltarnos la Constitución, ninguna ley orgánica está por encima de la Constitución, y es por eso que este proyecto genera cuáles son los límites, el no poder recoger, almacenar información o producir inteligencia que pueda afectar los derechos o principios constitucionales de cualquier ecuatoriano. Por eso justamente existe la prohibición expresa en el artículo 53 que acabo de indicar, que no se puede almacenar información de ningún ecuatoriano, ni tampoco optar información sin una orden judicial. Asambleísta, también se mencionaba de un detallito importante que son los gastos especiales y que la medición se hará cada cierto tiempo. Hay muchos que dicen que no va a haber la transparencia necesaria. Sin embargo, ¿cuál es su opinión frente a esto? Bueno, aquí es importante recordar a la ciudadanía que la Contraloría General del Estado es la única entidad competente para su control conforme lo indica la Constitución. Y bueno, dentro del articulado nosotros indicamos que el CIES deberá presentar trimestralmente la información de gastos especiales que se hagan dentro de esta cartera del Estado. Antes se lo hacía anualmente o semestralmente, hoy pedimos que sea trimestralmente para que sea en el tiempo que se realicen este control de gastos especiales. Le ponemos muchos candados al Centro de Inteligencia Estratégica, justamente ¿por qué? Porque no puede ser que exista una cartera tan importante que maneje tanta información que no esté regulada, no tenga un marco jurídico. Y por supuesto, por ello hemos puesto esta obligatoriedad de que estos gastos especiales sean presentados trimestralmente. Pero aquí no podemos olvidar, ecuatorianos, que toda conducta ilegal en el uso de recursos públicos es sancionada por el Código Penal. La responsabilidad penal y administrativa no desaparece con esta ley. Así es, no desaparece con esta ley, y esta ley es para ayudar, es para que podamos hacer más y prevenir antes de seguir lamentando. Asambleísta, muchísimas gracias, un placer, y espero que mañana esta ley ruede facilito en la Asamblea, en el Pleno. Sí, debería ser una ley que cuente con todos los votos. Recordemos que la seguridad nacional no tiene ideología política, es un derecho constitucional que le corresponde a los legisladores actuar de manera correcta, actuar de manera que se siga una agenda país, y demostrarles a los ecuatorianos que el Parlamento está ahí para luchar por sus bienes, por sus intereses y mejorar su calidad de vida. Muchísimas gracias. La verdad es que esta ley que necesitamos que se apruebe urgentemente es una ley, como les digo yo, para prevenir y no para lamentar. Inés Alarcón, presidenta de la Comisión de Seguridad, hablando sobre la ley de inteligencia que mañana va al Pleno de la Asamblea. Vamos al corte. Spoiler político. Estos son los secretos de la política ecuatoriana. Pero a todo volumen, con Dani. Todas las semanas por las redes de Altavoz. Porque la política también es cosa tuya. El Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos presenta Ellas Crean Futuro, un programa para mujeres que quieren capacitarse y abrir nuevas oportunidades. Podrás formarte en habilidades técnicas, artesanales, mecánicas, creativas y más. Inscribirte es fácil. Llena el formulario en nuestras redes sociales y sube un video contándonos por qué quieres participar. Es tu momento de aprender, avanzar y crecer. Síguenos en redes sociales y participa. Te contaron una parte de la noticia, ahora entérate de lo que no te dijeron. La otra agenda te conecta con los temas más importantes del Ecuador y del mundo. Con personajes reconocidos a nivel nacional e internacional. La otra agenda, de lunes a viernes a las 16 horas por Altavoz. Los esperamos. Nuestro enfoque es mostrarte la verdad a todo volumen. Queremos inspirarte a pensar críticamente y a que encuentres tus propias respuestas de los temas que se están quedando sin resolver. Esto es Altavoz. Síguenos en todas nuestras redes sociales. La verdad a todo volumen. Basta de susurros. Basta de verdades a medias. En Altavoz siempre subimos el volumen.
Si el presidente Daniel Noboa tiene un enemigo, es la Corte Constitucional. No hay falta de recursos, los recursos están provistos, estamos en emergencia, tienen que actuar y tienen que resolver. Haber recibido un país como lo recibió, haber logrado sacarlo de rojo de las finanzas, empezar esta lucha contra el crimen organizado, en serio. Análisis, entrevistas e información al día todos los días. No vamos a negociar, no vamos a pactar y el peor, no vamos a esconder las cifras reales de lo que sucede en el país, como en aquel entonces sí sucedía. Periodismo directo, contenido sin miedo, la verdad a todo volumen. Síguenos en todas nuestras redes sociales. La verdad contada a todo volumen en un nuevo formato. Actualidad, análisis y entrevistados nacionales e internacionales de primer nivel. La otra agenda de lunes a viernes a las 16 horas por Altavoz. Te esperamos. Deja de ser extranjero en tu tierra. No pierdas tiempo. Descubre tu Ecuador. Amigos, continuamos. Ya hablamos de la ley de inteligencia, pero ahora hablaremos de la ley que ya fue aprobada por la Asamblea, que es la de Solidaridad Nacional. Y para eso tenemos conectado vía Zoom al asambleísta por ADN, Andrés Castillo. Así es, la ley de solidaridad es importantísima para el Ecuador. ¿Por qué? Porque está pensada para afectar esas economías de los narcoterroristas. Llegó a la Asamblea y déjenme decirle que hace mucho tiempo, Yanela, que no veo una ley que ruede tan rápido en tan poco tiempo. Lo que nos da a entender que la Asamblea está trabajando por el bien de los ecuatorianos con estas leyes tan necesarias. Sábado por la noche, perdón que le interrumpa. Así es. Abogado Castillo, buenas tardes, gracias por estar en la otra agenda. Hola Guillermo, un saludo para usted, para todos quienes nos ven a través de este medio. Gracias por invitarme. Oiga, fue duro el sábado lo que dijeron ustedes, pero muy necesario y muy real sobre el tema de la solidaridad y los que se oponían a esta. Es que no nos queda de otra. Cuando existe una bancada del otro lado que está permanentemente buscando torpedear los procesos para beneficiar a sus grupos, a sus amigos, agnados y conados, no nos queda otra cosa que poner la crudeza de la realidad en la discusión. Y la crudeza de la realidad nos hace saber que los grupos de delincuencia organizada se sustentan principalmente en sus actividades delictivas. Es decir, nadie, Guillermo, te vacuna con factura. Nadie te secuestra con recibo. Nadie mata por encargo con contrato. Pero esos recursos que están ahí por la actividad ilegal entran a la economía nacional y obviamente el Estado debe buscar elementos que puedan en alguna medida controlar esos recursos y esos bienes. Por lo tanto, esta ley, a través de los distintos procedimientos que se han planteado para que la fuerza pública pueda actuar, va a poder controlar de mejor manera la economía criminal y poder asfixiar esto que viene siendo un cáncer para la sociedad ecuatoriana. La verdad es que sí. Por favor, como yo le pido a todos nuestros invitados, con plastilina y con Lego, explíqueles a los ecuatorianos que lo están viendo a través de nuestros servicios de streaming y en todo el mundo, no solamente en Ecuador, ¿por qué es tan importante esta ley de solidaridad para que el gobierno pueda empezar a atacar esas bases de narcoterroristas que existen en Ecuador, donde libra el gobierno en general una batalla interna contra estos grupos? Porque aquí hay dos temas que hay que atender, Guillermo. Primero, el tema del financiamiento de la lucha contra el crimen. Si bien es cierto, existen presupuestos, si bien es cierto, hubo un incremento de impuestos del año anterior para enfrentar el conflicto armado interno,
también es necesario entender que no solamente el Estado tiene que ser el motor que impulse la actividad de defensa de la ciudadanía, sino también, ojalá, pueda ser muchísimas las empresas privadas, las que se encarguen de ayudar a financiar las actividades de las Fuerzas Armadas. Y quiero decir esto porque una de las principales partes que tiene la ley es que se generan beneficios tributarios a aquellas instituciones que donen bienes o servicios para el ejercicio de la defensa del Ecuador. Obviamente estos tendrán que estar debidamente catalogados, no puede ser cualquier cosa, sino aquellas cosas que en efecto requieren las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para el conflicto armado interno. Entonces ahí está el primer principio de solidaridad, en que no sea solo el Estado a través de sus instituciones quien tenga que financiar las actividades de las Fuerzas Armadas, sino también los particulares. Y como los particulares van a invertir en aquello, pues eso será deducible de sus impuestos a la renta. No es que se les está perdonando impuestos, no es que se está bajando impuestos, bajo ninguna circunstancia estamos hablando de eso, sino más bien se está dando los beneficios que requieren aquellas instituciones que de buena fe lo quieren hacer. Eso por un lado. Y por otro lado, es importante tener una norma de estas características, primero porque le damos mayor potencia y moral a las Fuerzas Armadas. No podemos seguir viviendo, Guillermo, en un país en donde las fuerzas de seguridad hacen sus operativos, se juegan la vida por defendernos, capturan a los delincuentes y los delincuentes quedan libres. Pero si por desgracia algún militar se le va un tiro en un proceso en contra de los grupos irregulares, automáticamente tiene que entrar en procesos judiciales, automáticamente es degradado, automáticamente es perseguido. Entonces, una de las reglas importantes que hemos puesto es el indulto anticipado por parte del presidente de la República, con excepciones, esto sí debemos tener claro, con excepciones debidamente establecidas y enumeradas inclusive. No se podrá indultar a militares que incurran en otro tipo de delitos como desaparición forzada de personas, muerte y todo aquello que tiene que ver con los delitos de lesa humanidad. Eso no será sujeto de indulto alguno, para poder de esta manera evitar que se repitan hechos como los que sucedieron con los niños de las Malvinas. Así es que estamos dando fuerza a las Fuerzas Armadas, sí, las estamos respaldando desde el derecho también, el presidente Noboa les respalda políticamente también, hemos puesto límites para que ese respaldo no se convierta en abusos y eso sin duda va a beneficiar para que las Fuerzas Armadas puedan actuar como lo tienen que hacer en el momento oportuno. Asambleísta, qué bueno que usted menciona justamente lo del indulto, porque por fin ahora podremos tener autoridades que vayan a realizar su trabajo y sin miedo a ser encarcelados, por básicamente eso, proteger a su ciudadanía, y no lo van a hacer de pronto porque dicen, ok, de pronto y si me meten preso por ejercer la fuerza. En todo caso, también hablemos acerca de estos jueces especializados, que también es importante porque estos jueces y autoridades especializadas y realmente capacitadas, porque se habla mucho de estas medidas cautelares en donde los delincuentes salen muy rápido a las calles a seguir delinquiendo. Mire lo que sucedió con los comerciantes de Guayaquil. Mire lo que sucedió con los asesinos de Fernando Villavicencio. Son dos casos emblemáticos de la serie de taras que tenía el sistema penal ecuatoriano. A Fernando Villavicencio le mataron sicarios que entraron por la frontera norte sin presentar un solo papel bajo la lógica de la ciudadanía universal. Fueron detenidos en el camino y fueron procesados por tenencia de armas ilegales. Cuando les procesaron por eso, les dieron medidas sustitutivas y les dijeron que se presenten cada 8 días ante el juez. En lugar de presentarse ante el juez, avanzaron hasta Quito y mataron a Fernando Villavicencio. En el caso de los comerciantes de la semana pasada en Guayaquil, los que cometieron el delito fueron antes soltados por un juez que le dio medidas sustitutivas porque es derecho del delincuente el poderse defender en libertad. ¿Cuándo vamos a comenzar a hablar de los derechos de las personas de mantenerse con seguridad mínima? Esta gente, si bien es cierto, se presenta en el juicio que le están siguiendo, pero mientras tanto, el resto de días pasan delinquiendo y haciendo lo que les da la gana. Por eso es que tenemos gente con 40, 50, 60, 80 detenciones y ni una sola sentencia ejecutoriada. Entonces, necesitamos jueces que conozcan del tema, que sepan
y que hagan carne y que hagan suyo el espíritu de proteger a las personas, de proteger a las víctimas, y se les ha dado todas las herramientas suficientes para que así sea. Así es que ahora ya hay las normas, ya hay las reglas jurídicas suficientes, le corresponderá al Consejo de la Judicatura avanzar pronto en el proceso de nombramiento de esos jueces y poder de una buena vez hacerle entender a la mafia, a la delincuencia organizada y a la delincuencia común que entran a un proceso judicial y difícilmente van a salir bien librados si es que han cometido algún crimen en contra de la sociedad. Abogado, ahora también aclárenos algo y como dice Guillermo, explíquenlo con plastilina para aquellos que no entienden todavía o que se les hace difícil comprender, porque la oposición dice, entonces nosotros hicimos bien al momento de imponer la tabla de consumo, pero esta tabla de consumo, explíquenos bien de qué se trata y si realmente le va a beneficiar a la ciudadanía. No hay tabla de consumo porque el presidente Noboa, a través de un decreto en el año 2023, la derogó formalmente. Pero yo quiero ser muy claro y explicarlo de mejor manera. El Código Orgánico Integral Penal, aprobado por 113 de 123 legisladores presentes allá en el año 2014, cuando el correísmo tenía 100 de 137 asambleístas, dice que no se incurre en delito de tráfico de drogas cuando se tiene en posesión una cantidad que vaya acorde a la normativa debidamente actuada. Ahí es donde nace la tabla de consumo de drogas. Y ahí es cuando el Ministerio del Interior de aquella época saca la tabla de consumo de drogas. ¿Qué es lo que pasa en la práctica, Daniela y amigos que nos escuchan? En la práctica lo que sucedía es que la policía hacía operativos, encontraba a los microtraficantes, les hacían el cacheo, les encontraban la mercancía y como no alcanzaba el peso para ser delito, les decían usted es consumidor. Esa es su dosis personal. Como que la policía andaría con balanza por el Ecuador, deteniendo o no a quienes microtrafican la droga. ¿Qué es lo que se está haciendo ahora? Estamos dando un salto de lo cuantitativo a lo cualitativo. ¿Qué quiero decir con esto? Que ya se acabó esa alcahuetería de decir, como usted tiene lo mínimo o no sobrepasa los límites, entonces se presume que usted es consumidor. El consumo de la droga no depende de cuánta droga tienes en el bolsillo, sino cuánta droga tienes adentro. ¿Cuánta te la has fumado o cuánta te la has aventado para adentro? Entonces, lo que estamos haciendo ahora es, se detiene a la persona con el gramaje que quiera, desde 1 hasta el infinito, con el que quiera. Y lo que se hace es un examen toxicológico en el que se logre determinar si es que esa persona en efecto es consumidor o es un simple traficante. Si es que es consumidor, obviamente no puede ir a la cárcel, más allá de que yo tengo mi posición firme con respecto al tema de las drogas, pero es claro que el consumo de drogas y las adicciones no son un crimen, son un tema de salud pública. Tú no le puedes meter preso a un adicto a la droga por ser adicto, pero sí le debes meter preso a aquel que sobre pretexto de ser adicto vende la droga también. Entonces, para determinar si es que es adicto o no, se hará un examen toxicológico a través de parámetros emitidos por el Ministerio de Salud, la Fiscalía, la Policía, etcétera, y a partir de eso se verá si es que consume o no consume. Es más o menos lo que sucede con cuando nos cogen en la calle pegados los tragos manejando un carro. Si es que uno no se deja hacer el examen, la norma dice que se presume que estás con el máximo permitido y te vas a la cárcel. Si te haces el examen, soplas esa boquilla que te pone la policía, tienes un rango de tolerancia. Si es que pasas de ese rango de tolerancia, has incurrido en una infracción y te vas a cumplir la sanción correspondiente. Asimismo será en esto. Quienes son adictos, pues habrá que apoyarles para que salgan de la adicción. Y los que son traficantes, pues a la cárcel. Asambleísta, para cambiar un poquito de tema, pero dentro de la misma ley, hay periodistas deportivos que hablan sobre el tema de la sociedad anónima de los clubes profesionales. ¿Usted les podría explicar? Yo lo entiendo, me imagino que es por el lavado que se hace a través de... No solo en Ecuador, lo dijo el ex embajador estadounidense en Ecuador, que a través del fútbol se lavaba dinero. Y en el mundo es muy conocido que también pasa lo mismo. ¿Por ahí va el tema de las sociedades anónimas en el fútbol ecuatoriano? Sin duda, ese es uno de los pilares fundamentales. Por supuesto que sí, hay que evitar que los dineros
mal habidos del narcotráfico, de la delincuencia organizada, ingresen a financiar las actividades deportivas, pero al mismo tiempo hay que establecer un régimen jurídico que permita a los clubes deportivos tener ingresos de otras fuentes que no sean exclusivamente la taquilla y los derechos de televisión. Y como ahora la forma de organizarse esos clubes deportivos es distinta a la de una sociedad, tienen muchísimos problemas y por eso es que en el fútbol ecuatoriano hay tantos problemas de falta de pago de jugadores, de falta de pago de técnicos, de falta de pago de servicios básicos, todo el tiempo alcanzados, mandando a los jugadores en bus porque no les alcanza para que puedan tener un vuelo, etcétera, etcétera. Pero eso es secundario. Para efectos de esta ley, lo que se busca es que los recursos que se generan de las actividades irregulares no entren al fútbol ecuatoriano o a los clubes, porque claro, eso sería una forma de lavado. Cualquier tipo de financiamiento que tengan las sociedades anónimas deportivas deberá ser de dinero debidamente declarado, bancarizado, controlado por la UAFE, por el SRI y por supuesto que evite que la gente lave en estas actividades que son tan cotidianas. Abogado, no toda la oposición votó en contra de esta ley de solidaridad nacional. Sin embargo, sí hay abstención. Pero ¿usted qué opina acerca de esa abstención? ¿Qué opina de aquellos que no dicen ni sí ni no, pero se abstienen? ¿Por qué lo hacen? Y así también recordemos que mañana se va a estar hablando en el Pleno la ley de inteligencia. ¿Se atrevería a pensar o a decirnos de pronto si va a ocurrir el mismo escenario que ya vivimos, que lo vimos el sábado en la noche, o de pronto este escenario puede cambiar y puede beneficiar? Puede haber quizás un escenario más favorable. Yo tengo que lamentar lo que ha sucedido, no por quien se abstiene o por quien vota en contra. Cada cual es libre de votar como crea conveniente o como su partido político defina. Pero temas como la seguridad no son temas susceptibles a transacción política, ni a negociación, ni nada por el estilo, porque estamos resolviendo sobre normas que protegen la vida y los bienes de las personas. Los ciudadanos, cuando caminamos por la calle, hace 2, 3 meses haciendo campaña, autodefiniéndonos como la octava maravilla del mundo y como los más patriotas y como los que más amamos a la gente nos decía, oigan, seguridad, oigan, trabajen en reglas que hagan que nosotros podamos vivir con mayor tranquilidad. Y seguramente todas las organizaciones políticas dijeron a sus electores que iban a trabajar por la seguridad y en contra de la delincuencia. Y resulta que cuando hay proyectos de ley que se trabajan en torno a la seguridad, se oponen o se abstienen. Esta semana mismo tuvimos que tratar 2 temas importantes de la seguridad. El tema de las bases militares, vaya y vea quiénes se opusieron. El tema de la economía criminal, vaya a ver quiénes se opusieron. Mañana debatiremos la ley de inteligencia, ojalá no se opongan los mismos. Estos proyectos de ley deberían ser aprobados por 151 legisladores porque esto no es un tema político, esto es un tema de sobrevivencia de la gente de bien. De aquel ciudadano que se pone su tienda y se tiene que poner reja para que no le asalten, de aquel señor que se pone su farmacia y tiene que atender por una ventanillita para que los vacunadores no le vacunen, de aquellas personas que están allá en la bahía de Guayaquil o en el Ipiales en Quito o en cualquier pequeño sitio de venta de productos populares y que no puede trabajar con tranquilidad porque el mafioso viene y le vacuna. Entonces, si es que sobre esas cosas esta gente quiere negociar, lamentable. Si es que sobre esas cosas la gente se abstiene porque no tiene una posición en torno al tema, a mí más me hace pensar que están cercanos a los delincuentes que a la gente. Si es que hay un proyecto político que se opone a una posición así de firme en contra de la delincuencia, bueno, después no vayan en campaña a decir que son maravillosos y que van a defender los intereses del pueblo. Así es, asambleísta, muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros. La mayor de las suertes para mañana en el Pleno con la ley de inteligencia. Los ecuatorianos solo necesitamos seguridad para buscar el bienestar de nuestra familia, de nuestros hijos y, ¿sabe qué? Dejar un futuro mejor para nuestros hijos. Un abrazo a la distancia. Un abrazo, Guillermo, para usted, para Yanela y para todos quienes nos escuchan a través de este medio. Un abrazo, cariños. Nos vemos pronto. Gracias. Andrés Castillo, asambleísta por ADN, hablando sobre la ley de solidaridad y la ley de información, la ley de inteligencia, que nos va a tratar de devolver esa paz para prevenir y darle duro donde necesitan que le den duro
estos grupos de narcoterroristas, que es Enlace Economías. Nos vamos al corte y regresamos. Spoiler político. Estos son los secretos de la política ecuatoriana. Pero a todo volumen, con Dani. Todas las semanas por las redes de Altavoz. Porque la política también es cosa tuya. El Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos presenta Ellas Crean Futuro, un programa para mujeres que quieren capacitarse y abrir nuevas oportunidades. Podrás formarte en habilidades técnicas, artesanales, mecánicas, creativas y más. Inscribirte es fácil. Llena el formulario en nuestras redes sociales y sube un video contándonos por qué quieres participar. Es tu momento de aprender, avanzar y crecer. Síguenos en redes sociales y participa. Te contaron una parte de la noticia, ahora entérate de lo que no te dijeron. La otra agenda te conecta con los temas más importantes del Ecuador y del mundo. Con personajes reconocidos a nivel nacional e internacional. La otra agenda, de lunes a viernes a las 16 horas por Altavoz. Los esperamos. Nuestro enfoque es mostrarte la verdad a todo volumen. Queremos inspirarte a pensar críticamente y a que encuentres tus propias respuestas de los temas que se están quedando sin resolver. Esto es Altavoz. Síguenos en todas nuestras redes sociales. La verdad a todo volumen. Basta de susurros. Basta de verdades a medias. En Altavoz siempre subimos el volumen. Si el presidente Daniel Noboa tiene un enemigo, es la Corte Constitucional. No hay falta de recursos, los recursos están provistos, estamos en emergencia, tienen que actuar y tienen que resolver. Haber recibido un país como lo recibió, haber logrado sacarlo de rojo de las finanzas, empezar esta lucha contra el crimen organizado, en serio. Análisis, entrevistas e información al día todos los días. No vamos a negociar, no vamos a pactar y el peor, no vamos a esconder las cifras reales de lo que sucede en el país, como en aquel entonces sí sucedía. Periodismo directo, contenido sin miedo, la verdad a todo volumen. Síguenos en todas nuestras redes sociales. La verdad contada a todo volumen en un nuevo formato. Actualidad, análisis y entrevistados nacionales e internacionales de primer nivel. La otra agenda, de lunes a viernes a las 16 horas por Altavoz. Te esperamos. Deja de ser extranjero en tu tierra. No pierdas tiempo. Descubre tu Ecuador. Continuamos, amigos, gracias por seguir sintonizando La Otra Agenda. Por cierto, ya nos siguió en redes sociales, ahí está Nati, muchas gracias por colocar la plataforma en donde usted puede encontrar información actualizada al día nacional e internacional, pero también estaremos hablando de un evento que se va a realizar. ¿Qué es? ¿Cuándo será? ¿Qué habrá justamente en este evento? Pues justamente conversaremos con Angie González, vocera de la Comic Con. Porque no solamente este programa es política, también hay diversión. De vez en cuando el ser humano necesita divertirse. Y cómo no, cuando viene Josh Radnor. ¿Usted ha visto cómo conocía a tu madre? Ahí ya me la puso complicada. No. Muy complicada. ¿No? No, uy, no, nada. También vendrá una de las voces en español de cómicas más importantes de Latinoamérica. He tenido el placer de entrevistar a Humberto Vélez algunas veces en otro programa que hacía en radio, y la verdad es que es un lujo de imitador de voces, hace las voces de muchísimos personajes en el mundo. También viene Pepe Toño Macías, otro que también he tenido la oportunidad de entrevistar, y vienen muchísimos más. Pero bueno, pasemos a darle la bienvenida a Angie. ¿Cómo está, Angie? ¿Cómo le va? Hola, muy emocionada, gracias por la invitación, feliz de hablar de este evento que la verdad es que me apasiona muchísimo. Vamos, cuénteme,
A ver, digamos que es la primera vez que yo voy a un Comic Con en Ecuador. He podido ir en otras partes del mundo. En mi caso. Yo también en Ecuador nunca he ido. Ah, caramba. Sí, esta va a ser la primera vez que voy. Caramba, ¿ves? Porque han ya venido. Entonces, con eso voy. Ok. Bueno. Me parece perfecto. Es la primera vez que yo voy a un Comic Con en Ecuador. He tenido la oportunidad de ir uno en San Diego, me acuerdo, uno en Nueva York, en años, hace mucho tiempo. Pero la verdad que son de lujo. Quiero saber qué se va a encontrar la gente cuando va a un Comic Con en Ecuador. Cuéntenos. Bueno, Comic Con es una convención de cómics de la cultura popular. Yo lo digo que es como una fiesta. Es una fiesta para grandes, para chicos, la verdad es que no hay edad para disfrutar de Comic Con. Es un evento que une a todos los fanáticos de los animes, de los cómics, de la cultura popular. Encontramos atracciones, encontramos a nuestros artistas, como bien lo mencionabas, este año tenemos actores invitados, actores de doblaje, tenemos un Artist Alley, que es el callejón de los artistas, donde hay escultores, dibujantes de cómics de afuera y de adentro, tenemos cosplayers, que son estas personas que se visten e interpretan a sus personajes favoritos, tenemos la tarima principal donde se presentan estos actores, donde hay concursos de cosplay, concursos de muchísimas cosas más, entrevistas, shows, también va a haber shows musicales. Tenemos también un área gamer. Este año Comic Con Ecuador se extendió, todos los años en el centro de convenciones en los 3 salones de abajo, pero este año vamos a tener el salón de presidentes en la parte de arriba. Ahí va a estar el Artist Alley arriba y vamos a tener el área gamer, que vamos a tener torneos de gaming, van a haber también estaciones para que las personas vayan y se sienten y hagan juegos. También vamos a tener torneos relámpagos y varias atracciones. O sea, para los más chiquitos. Y para los más chiquitos también van a haber juegos, todas las presentaciones, va a haber área infantil también. O sea, como les digo, es un evento que es para toda la familia. Lo disfrutan desde el más adulto hasta el más pequeño. Qué bonito. Ahora cuéntame también un poco, el tema es, digamos, si soy asistente y quiero conocer a alguno de estos actores de doblaje, los actores, ¿cómo es ese proceso? Bueno, me parece increíble tu pregunta porque para mí lo tengo tan normalizado que hay muchas personas que como que no lo saben. Los artistas están los 3 días, viernes, sábado y domingo. Ellos están en el Artist Alley, que es este callejón de artistas. Están en un booth, que sería como una especie como de cabina. Y tú tienes 3 opciones. Puedes tomarte una foto profesional, que te la toma un fotógrafo en el evento, luego te la imprimen y te la entregan. Puedes autografiar algo, que puede ser esa misma fotografía después, o puedes llevar alguna figura de colección que tengas el personaje y te lo firma, o puedes tomarte una foto selfie con el actor. Qué bonito. En el caso de los actores de doblaje, pues ellos pueden mandarte algún saludo personalizado, te puedes grabar un video con ellos, y todo esto con los actores principales, que ya te voy a mencionar quiénes son, puedes encontrar en Ticket Show, ticketshow.com.es, los horarios, porque no es que tú entras y como que a cualquier hora puedes tomarte la foto de autógrafo, sino como que hay una hora para autógrafos, una hora para fotos, una hora para fotos profesionales. En Ticket Show, que es donde ustedes adquieren esa entrada extra, que sería como la compra del autógrafo separado de la entrada que tú compras al evento, aparte. El servicio aparte, exacto, porque no todo el mundo lo hace, puedes comprarlo ahí. O el día del evento, si tú llegas y ves los horarios, puedes también comprarlo en ese momento, pero yo siempre digo que lo hagan antes para que no se queden sin la oportunidad de hacerlo. Con los actores de doblaje, ellos tienen sus propias tarifas, entonces tú solamente llegas ese día, ellos van a estar todo el día sentados en su cabina y haces la fila y lo que tú quieras, ¿no? Ellos tienen sus propios precios y eso lo verán el día del evento, como tal. Y qué importante es la organización en un evento como este, que es familiar. Cuéntame también un poco cuánto tiempo les ha costado armar todo, cuándo será y también más o menos cuál sería el presupuesto que tienen que llevar las familias ecuatorianas para también asistir. Buenísima pregunta. Bueno, Comic Con, tenemos 9 años del evento, este año son 9 años de Comic Con. Ha sido un evento que ya ni siquiera termina el evento y tú ya estás pensando en la siguiente edición, ya corrigiendo cositas o viendo a quién traes, porque como son actores internacionales los que vienen, pues tienen su agenda. Entonces se va gestionando eso con muchísimo tiempo de anticipación. Este año Comic Con normalmente es en agosto y por eso muchas personas están sorprendidas de que ahora sea en junio, porque este año vamos a tener la sede en Cuenca en septiembre. Entonces lo movimos a junio, cosa que nosotros terminamos la Comic Con de agosto el año pasado y ya de una arrancamos a organizar esta en junio. Bueno, en cuanto al presupuesto, pues la entrada general cuesta $15. Los niños que miden menos de 1 metro no pagan entrada. Esta entrada incluye
el evento y todas las atracciones que vamos a tener adentro, no tienes que pagar nada extra. Ahora, si tú quisieras una fotografía profesional o un autógrafo, eso sí tiene un costo adicional y va a depender de lo que se puedan permitir también las familias o de lo que quieran. Cada actor tiene como un precio diferente de selfie, de autógrafo, de foto profesional. Eso lo pueden revisar también en la página de Instagram y en Ticket Show. Pero también hay figuras de colección. Tú que has estado en convenciones, pues hay stands también comerciales, ¿no? Entonces puedes comprar cómics, puedes comprar figuras de colección, camisetas, todo el merchandising de tus series y de tus cómics favoritos los puedes comprar. Entonces en realidad no te podría dar un número exacto porque va a depender de lo que, de los gustos y lo que encuentres. No puedes encontrar una figura de colección de $500, pero puedes conseguir un llavero de $1, o sea, en realidad va a depender mucho. Somos muy noveleros los fanáticos de esto, entonces gastamos mucho dinero en esto. Ajá. ¿Los cómics asiáticos también forman parte de este evento? Los mangas, sí, claro. No conozco mucho, por eso te lo pregunto como cómics asiáticos. Sí, se le llama mangas, por supuesto. Tenemos locales comerciales de libros, de cómics, de figuras, entonces este Comic Con obviamente tiene nombre de cómic, pero también la cultura asiática está muy presente. De hecho, 2 de los actores que vienen, aparte de Josh Radnor, son de un anime muy conocido que es One Piece. One Piece es una locura mundialmente. Netflix hizo una adaptación live action de este anime y también fue un éxito total. Entonces este año vienen 2 actores que son Taz Skylar y Steven Yeun Ward, que uno interpreta a Sanji y el otro a Mihawk. Entonces sí, 100%, o sea, la cultura anime también está metida de lleno en Comic Con. Y yo voy a insistir en los actores de doblaje, porque cuando estaba viendo la publicidad estaba viendo Los Simpsons. Ajá. ¿Por qué? Bueno, Humberto Vélez, como bien lo mencionabas, los Simpsons son casi que religión ya en Latinoamérica, en Ecuador sobre todo, hay muchísimos fanáticos de los Simpsons, y era un nombre que nos pedían mucho. Ha estado con nosotros actores de doblaje muy conocidos. Hemos tenido voces increíbles y Humberto Vélez estaba también en nuestra lista de espera para traerlo y este año va a poder estar aquí con nosotros. Entonces, va a ser una realidad. Y Pepe Toño Macías también, que es otro actor de doblaje muy conocido, es la voz del Guasón de Heath Ledger, es la voz de Deadpool en español y muchísimos personajes más. Entonces vamos a pasarla muy bien. ¿Cuál sería la invitación a esas familias ecuatorianas para que vayan al evento? Bueno, invitadísimos todos. La verdad es que Comic Con es una experiencia que tienen que vivirla. Yo se las puedo contar, pero una vez que ustedes están allá se siente una vibra diferente. Tú comienzas como a conectarte con tu niño interior y créeme que hasta la persona más adulta se siente niño estando en una convención de estas porque encuentras de todo. Así que están toditos invitados este 13, 14 y 15 de junio en el Centro de Convenciones de Guayaquil. La verdad es que se siente a través de su vocera la pasión que tiene por los cómics y por este evento. ¿Cuándo es el evento exactamente? El viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de junio, así que si no tienen planes del Día del Padre, sí, este fin de semana, si no tienen planes para el Día del Padre, qué mejor plan que ir a la Comic Con. Así es. ¿El precio de la entrada otra vez? $15 general, incluido IVA, y los niños los niños que miden menos de 1 metro no pagan entrada. Ya saben, el Día del Padre puede tener algo diferente que hacer con sus hijos, puede ir a la Comic Con, está ubicada en el Centro de Convenciones de Guayaquil. ¿Ves? Está cerquita, en el centro de la ciudad. O sea, no tiene excusa. Así si es. no quiere ir el Día del Padre, puede ir el viernes, puede ir el sábado. Diversión va a encontrar. Saque ese niño interior que tiene dentro de usted, que le gusta Star Wars, que le gusta Marvel, que le gusta DC Comics, que le gustan todos estos eventos. Tómese una foto, consiga un autógrafo que capaz lo ha querido desde hace mucho tiempo. Y las chicas que viven enamoradas de Josh Radnor en su serie How I Met Your Mother, mira, ya tengo aquí una que está que grita allá atrás, que es fanática. Así que ya sabes, viernes, sábado y domingo. Nos vamos al corte y regresamos. Spoiler político. Estos son los secretos de la política ecuatoriana. Pero a todo volumen, con Dani. Todas las semanas por las redes de Altavoz. Porque la política también es cosa tuya. El Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos presenta Ellas Crean Futuro, un programa para mujeres que quieren capacitarse y abrir nuevas oportunidades. Podrás formarte en habilidades técnicas, artesanales, mecánicas, creativas y más. Inscribirte es fácil. Llena el formulario en nuestras redes sociales y sube un video contándonos por qué quieres participar. Es tu momento de aprender, avanzar y crecer. Síguenos en redes sociales y participa.
Te contaron una parte de la noticia, ahora entérate de lo que no te dijeron. La Otra Agenda te conecta con los temas más importantes del Ecuador y del mundo. Con personajes reconocidos a nivel nacional e internacional. La Otra Agenda, de lunes a viernes a las 16 horas por Altavoz. Los esperamos. Nuestro enfoque es mostrarte la verdad a todo volumen. Queremos inspirarte a pensar críticamente y a que encuentres tus propias respuestas de los temas que se están quedando sin resolver. Esto es Altavoz. Síguenos en todas nuestras redes sociales. La verdad a todo volumen. Basta de susurros, basta de verdades a medias. En Altavoz siempre subimos el volumen. Si el presidente Daniel Noboa tiene un enemigo, es la Corte Constitucional. No hay falta de recursos, los recursos están provistos, estamos en emergencia, tienen que actuar y tienen que resolver. Haber recibido un país como lo recibió, haber logrado sacarlo de rojo de las finanzas, empezar esta lucha contra el crimen organizado, en serio. Análisis, entrevistas e información al día todos los días. No vamos a negociar, no vamos a pactar y el peor, no vamos a esconder las cifras reales de lo que sucede en el país, como en aquel entonces sí sucedía. Periodismo directo, contenido sin miedo, la verdad a todo volumen. Síguenos en todas nuestras redes sociales. La verdad contada a todo volumen en un nuevo formato. Actualidad, análisis y entrevistados nacionales e internacionales de primer nivel. La Otra Agenda, de lunes a viernes a las 16 horas por Altavoz. Te esperamos. Deja de ser extranjero en tu tierra. No pierdas tiempo. Descubre tu Ecuador. Llegamos al último bloque de entrevistas, amigos, y justamente cuando estábamos iniciando en La Otra Agenda comenzamos hablando de lo que había ocurrido el sábado pasado en Bogotá, el atentado contra Miguel Uribe Turbay. Él no solamente es senador colombiano, sino que también estaba en ese camino para ser presidente de la República Colombiana. Tenemos justamente conectado mediante vía Zoom a Juan Carlos Irragorri, periodista colombiano, y le preguntamos: ¿el terrorismo vuelve a Colombia? El día sábado nos fuimos los ecuatorianos y el mundo entero a dormir pensando cómo sobreviviría del atentado el precandidato a la presidencia de Colombia, Uribe Turbay. Fue ya operado, su familia y muchos colombianos han hecho vigilia por su situación y su salud. Pero lo primero que le quiero preguntar a Juan Carlos es por qué muchos, no digo todos, por qué muchos colombianos culpan al presidente Petro de ser un cómplice, a ver, la palabra no es cómplice, de haber incitado a este tipo de violencia contra los candidatos de la oposición. Juan Carlos, buenas tardes y bienvenido a La Otra Agenda. Buenas tardes, Guillermo. Realmente lo que ocurre es que algún sector de la opinión colombiana cree que el presidente Gustavo Petro ha contribuido a crear un clima para que se produzca algo como lo que ocurrió el sábado. ¿Por qué en concreto? En las últimas horas, en los últimos días, Miguel Uribe Turbay había criticado varias veces al presidente Petro. Miguel Uribe Turbay es un precandidato, uno de los 30 que hay, en este caso del Centro Democrático, el partido del expresidente Álvaro Uribe, y a las críticas de Uribe Turbay, que en las encuestas estaba en un puesto, hagan de cuenta ustedes, de séptimo, octavo o décimo en los sondeos para las elecciones que son dentro de un año o dentro de 11 meses, pues a las críticas de Uribe Turbay, el presidente Gustavo Petro se había referido al abuelo de Miguel Uribe Turbay, que era Julio César Turbay Ayala, que fue presidente de 1978 a 1982,
Y Petro en los tweets, en los mensajes en la cuenta de X decía, pero ¿cómo le voy a contestar a usted si usted es nieto de una persona, de un torturador, de una persona que torturó a por lo menos 10.000 personas? En la época de Turbay hubo cuestionamientos serios en este sentido. Entonces, claro, decir ese tipo de cosas por parte del presidente de la República, que es el presidente de todos los colombianos, a quien la gente le pide cabeza fría contra un senador, pues muchos piensan que puede haber estimulado que haya ocurrido algo como lo del sábado. Y más allá de eso, yo creo que la popularidad, desgraciadamente por este atentado, va a subir. Pero lo que sí me queda claro, por lo menos sin tener una bola de cristal o una varita mágica, es que el presidente Petro y sus allegados van a tener, para después de un año, un tortuoso camino si quieren seguir en el poder. Es muy difícil que continúen si uno mira las encuestas, Guillermo, porque el presidente Petro ha mantenido una aprobación de algo más del 50%, un 53%, y una aprobación, perdón, una desaprobación, repito, desaprobación de más del 50%, de un 53, 54, y una aprobación de algo así como el 20, 22, 30%, a veces llega al 32%. Naturalmente el 32% no es poco cuando falta un año para las elecciones, pero tampoco es suficiente para uno poder ganar unos comicios presidenciales en Colombia, un país tan polarizado donde además hay muchos candidatos y además en donde hay dos vueltas. De modo que yo creo que tal como están las cosas para el presidente Petro y para su partido, el Pacto Histórico, pues no es fácil que puedan continuar en el poder ganando las elecciones. Juan Carlos, estamos hablando que un joven de 14, 15 años fue el que cometió este atentado contra Uribe. ¿Qué significa esto? ¿Cómo deja a la sociedad colombiana? ¿Qué refleja esta situación en cómo está viviendo prácticamente ahora Colombia y que un joven que en vez de estar en un aula de clases, en vez de estar en un parque jugando, está intentando asesinar a alguien? Esto es muy preocupante. La primera vez que oímos algo así de un magnicidio cometido por un menor de edad, una persona tan joven, fue en 1984. Miren ustedes hace cuánto, el primer gran magnicidio en Colombia de lo que llamábamos los extraditables, es decir, aquellos capos del narcotráfico que el Estado colombiano amenazaba con extraditarlos y que lucharon para que eso no ocurriera, encabezados por Pablo Escobar. Los extraditables mataron al entonces ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, repito, en 1984, y el asesino tenía 14 años. Ahora hemos vuelto a lo que vivimos en la campaña presidencial de 1989 con 4 candidatos presidenciales asesinados. Pero en el caso de que sea un muchacho huérfano de madre, cuyo padre supuestamente vive en Polonia y demás, pues causa una gran preocupación, porque lo que uno se pregunta es qué estamos haciendo con la juventud. Es una juventud en un país donde hay mucha impunidad, una juventud donde cuando un muchacho de estos debería estar en el colegio jugando fútbol o qué sé yo, yendo con los amigos al recreo, está empuñando un arma para matar a alguien. Yo creo que nos cuestiona mucho, nos hace reflexionar y evidentemente es tremendamente inquietante. Juan Carlos, ya hablamos de las acciones antes de esta situación de Petro, pero ahora hablemos de las situaciones después del atentado. ¿Cuáles fueron esas declaraciones de Petro? En donde no es que se escuchaba que iba a tomar medidas fuertes contra este joven, más vale él indicaba como que hay que proteger a la juventud. ¿Qué tiene usted para el respecto de decirnos qué es lo que está prácticamente ahora diciendo Petro sobre esto que acabó de ocurrir? Pues las reacciones del presidente Petro han sido realmente extrañas, muy singulares, por decirlo de una manera muy suave, ¿no? Para empezar, el primer mensaje que envió en su cuenta de X decía que la persona asesinada, y no ha sido asesinada porque hasta este momento no ha muerto el señor Miguel Uribe Turbay, pero él decía que la madre de Miguel Uribe Turbay, que se llamaba Diana Turbay, que fue asesinada en 1991, decía que, sin mencionar el nombre de ella, decía Petro en X que Miguel Uribe Turbay es hijo de una mujer árabe y que los árabes tienen derecho a vivir en Colombia, en paz y demás. Y en las últimas horas dijo Petro que aquí también habría que investigar a los escoltas, a los guardaespaldas del señor Miguel Uribe Turbay, pues lo cual es cierto, hay que investigar a todo el mundo, pero también decía que esto era una cosa contra el gobierno y contra los hijos de los ministros y que la propia hija de él también estaba amenazada. Digo que es bastante extraño porque normalmente un presidente dice, condeno este asesinato, ordeno que se haga una investigación, llegaremos hasta las últimas consecuencias.
es lo normal, pero pues para los colombianos venir a hablar de árabes, cuando Petro ha sido un hombre abiertamente crítico del Estado de Israel con respecto a lo que ocurre en Gaza, eso puede tener razón o no, pero que se ha expresado a veces de una manera muy fuerte contra los judíos, para mucha gente no viene al caso. Además, Miguel Uribe Turbay es un colombiano, la mamá era una señora colombiana, el abuelo Turbay era un abuelo colombiano que tenía ancestros del Líbano, igual que los ancestros del 90% o 70% de los ecuatorianos, pues unos son indígenas, otros tienen ancestros españoles, otros tendrán ancestro alemán, pero lo que la gente se pregunta es ¿por qué salir con eso cuando lo que hay que hacer es tratar de buscar a los responsables? Eso es lo que extraña a un gran sector de la opinión colombiana. Juan Carlos, uno de los temas que más sentimos, lo que conocemos la historia de Colombia, o porque son colombianos o porque somos hijos de colombianos, es lo que ustedes vivieron en Colombia en los años 80 y en los años 90. Está la historia de Galán, un candidato a la presidencia asesinado por el cartel de Medellín en esa época, Rodrigo Lara Bonilla, y así, algunas personas que fueron asesinadas en esos tiempos. ¿Los colombianos sienten que han retrocedido en ese tema? Sí, sin ninguna duda. Lo que todos los colombianos pues de cierta edad pensamos es, lo primero que pensamos es, volvimos al año 89. Repito, ese es el año en que mataron a 4 candidatos presidenciales. A Luis Carlos Galán, el 18 de agosto del 89. A Carlos Pizarro León Gómez, que había hecho La Paz, que era el líder del M-19 y era candidato presidencial, y a otros 2 candidatos de izquierda, que eran Bernardo Jaramillo Osa y Jaime Pardo Leán, los mataron en esa época. 4 candidatos presidenciales. Ustedes en Ecuador han tenido, por desgracia, un candidato presidencial asesinado, ha ocurrido algo así, pero cuando uno habla de esas cifras es verdaderamente terrible. Entonces, volver, yo no sé cuántas décadas después a vivir lo mismo, pues nos hace recordar épocas tenebrosas, donde la campaña tuvo que hacerse a puerta cerrada, donde la gente no podía salir a la plaza pública y donde los ciudadanos tenían temor incluso de ir a un mitin por miedo a que hubiera una bomba o que hubiera un tiroteo. De modo que es verdad, hemos vuelto a lo mismo. Juan Carlos, usted habló que la gente no está tan contenta con la gestión de Petro. Sin embargo, sabemos que estas estadísticas pueden cambiar. ¿Cuál sería el futuro o qué le espera a Colombia si Petro vuelve a ser presidente de Colombia? Pues si continúa un gobierno parecido a este, Colombia podría retroceder décadas. Yo me refiero a cuestiones que son hechos. Yo aquí no estoy opinando, voy a simplemente enumerar hechos. El sistema de salud en Colombia, que era uno de los mejores de los países de la OCDE, dicho por la OCDE, pues ha empeorado tremendamente porque el presidente Petro en cierto modo lo ha desmontado. Ha quebrado algunas empresas público-privadas que prestaban servicios de salud. Es cierto que había que mejorarlo, pero tenía una cobertura superior al 90%. El sistema de salud es hoy en día un caos. ¿Qué ocurre con la economía nacional en términos generales? Por ejemplo, el Fondo Monetario acaba de quitarle a Colombia el derecho a la cláusula de escape. La cláusula de escape se produce cuando un país tiene un problema grave económico, acude al Fondo Monetario y en cuestión de días el Fondo Monetario le presta. Bueno, por el mal manejo de la economía, según el Fondo Monetario Internacional, pues Colombia ya no tiene una cláusula de escape. Pero eso está ocurriendo en muchas otras cosas. El orden público en muchas zonas del país prácticamente no hay control por parte de la autoridad. Ocurre en el departamento del Cauca, muy cerca al territorio ecuatoriano. Lo único que está en medio es el departamento de Nariño, donde el orden público tampoco funciona bien. Nunca ha estado bien controlado el departamento del Cauca, pero está ocurriendo algo dramático ahí. La zona del Catatumbo, que es zona limítrofe con Venezuela, pasa exactamente lo mismo. Y la paz total, esta iniciativa de Petro, epicentro de su campaña presidencial, de hacer acuerdos de paz con todas las bandas al margen de la ley, pues repito, no son opiniones, pues ha sido un fracaso, no se ha llegado a ningún acuerdo con nadie y lo que tenemos cada vez es una peor situación de orden público. Esto es simplemente para contarles a ustedes muy por encima lo que está pasando, por no hablar, por ejemplo, del ICETEX, el instituto que les da crédito a los estudiantes para que puedan cursar sus carreras, pues les han cortado los pagos de matrículas a miles y miles de estos estudiantes. Podría sentarme a enumerar, insisto, a enumerar, no a opinar, y esa es la situación de Colombia, de modo que en un ambiente además de tanta intolerancia,
que esto continúe, pues sería terrible. Ojalá el presidente Petro diese un timonazo y las cosas mejoraran. Juan Carlos, para terminar, no me puedo no permitir hacerte esta pregunta antes de irnos. Con esto que sucedió el día sábado, ¿tú no crees que Petro perdió el tema de que quería llevar la consulta a las calles para que el pueblo presione? Yo creo que es muy complicado para él ahora pedir una consulta popular cuando la mitad de Colombia, si no es más de eso, está pensando y sintiendo rabia por él en este momento. No es fácil. El presidente Petro, como el Congreso de la República no le aprobó un proyecto de reforma laboral, pues decidió que quiere convocar, y además está tramitándolo en este momento el Congreso, pero él quiere convocar una consulta popular para plantear unas preguntas relacionadas con la reforma laboral y un par de preguntas relacionadas con la reforma a la salud. Han dicho algunos que incluso él lo va a hacer por decreto, que eso es inconstitucional, y según los expertos lo es, pero el argumento de Petro es que el Congreso está contra el pueblo, que las Cortes están contra el pueblo y que la prensa está contra el pueblo, es lo que dice el señor presidente. Claro, no es fácil en un ambiente como el que está en este momento, más polarizado, donde mucha gente debe ser crítica del gobierno, donde puede haber más críticos del gobierno que hace 2 semanas, pues no sería fácil que él presentara un proyecto para convocar una consulta popular mediante decreto. Yo creo que es un poco más complicado para responder la pregunta. Así es, Juan Carlos, muchísimas gracias, un abrazo a la distancia. Esperemos que Colombia, como tú digas, cambie el timón un poco el presidente, por lo menos algo, para que los colombianos puedan tener esa seguridad y esa oposición que reclama hoy Colombia de los opositores de tener seguridad. Ya hoy hay una denuncia del expresidente Álvaro Uribe que dice que Vicky Dávila está con muchos problemas de seguridad. El alcalde de Medellín está en Miami hablando con el FBI y así el mundo entero está pendiente de lo que pasa en Colombia. Un abrazo a la distancia, Juan Carlos. Muchas gracias. Un saludo a todos los ecuatorianos que son nuestros hermanos. Así es. Juan Carlos Iragorri, uno de los periodistas más importantes de Colombia, tiene su podcast y esto no es todo, aparte de que trabaja todos los días en un programa en Colombia de la radioemisora RCN todas las tardes con los principales políticos de ese país. Hoy me imagino que tendrá un programa muy importante para que los políticos y la gente en general opine de lo que pasa con el tema del precandidato Uribe Turbay. Nos vamos a un corte y regresamos. Spoiler político. Estos son los secretos de la política ecuatoriana. Pero a todo volumen, con Dani. Todas las semanas por las redes de Altavoz. Porque la política también es cosa tuya. El Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos presenta Ellas Crean Futuro, un programa para mujeres que quieren capacitarse y abrir nuevas oportunidades. Podrás formarte en habilidades técnicas, artesanales, mecánicas, creativas y más. Inscribirte es fácil. Llena el formulario en nuestras redes sociales y sube un video contándonos por qué quieres participar. Es tu momento de aprender, avanzar y crecer. Síguenos en redes sociales y participa. Te contaron una parte de la noticia, ahora entérate de lo que no te dijeron. La otra agenda te conecta con los temas más importantes del Ecuador y del mundo. Con personajes reconocidos a nivel nacional e internacional. La otra agenda, de lunes a viernes a las 16 horas por Altavoz. Los esperamos. Nuestro enfoque es mostrarte la verdad a todo volumen. Queremos inspirarte a pensar críticamente y a que encuentres tus propias respuestas de los temas que se están quedando sin resolver. Esto es Altavoz. Síguenos en todas nuestras redes sociales. La verdad a todo volumen. Basta de susurros, basta de verdades a medias. En Altavoz siempre subimos el volumen. Si el presidente Daniel Noboa tiene un enemigo, es la Corte Constitucional. No hay falta de recursos, los recursos están provistos, estamos en emergencia, tienen que actuar y tienen que resolver. Haber recibido un país como lo recibió, haber logrado sacarlo de rojo de las finanzas, empezar esta lucha contra el crimen organizado, en serio. Análisis, entrevistas e información al día todos los días. No vamos a negociar, no vamos a pactar
Y el peor, no vamos a esconder las cifras reales de lo que sucede en el país, como en aquel entonces sí sucedía. Periodismo directo, contenido sin miedo, la verdad a todo volumen. Síguenos en todas nuestras redes sociales. La verdad contada a todo volumen en un nuevo formato. Actualidad, análisis y entrevistados nacionales e internacionales de primer nivel. La otra agenda de lunes a viernes a las 16 horas por Altavoz. Te esperamos. Deja de ser extranjero en tu tierra. No pierdas tiempo. Descubre tu Ecuador. Y aquí termina hoy un día más de su otra agenda, donde como usted puede ver no tenemos los típicos invitados que tiene todo el mundo, tenemos también diversión, temas internacionales como el intento de asesinato, de magnicidio contra el candidato presidencial Uribe, hablamos de la ley de seguridad, de la ley de solidaridad, de la ley de información. Estamos hablando de todos los temas que a usted le interesan y que, ¿sabe usted? Que todos los entienda y que al final del día usted quede tranquilo que su gobierno está o no está haciendo lo que la gente está diciendo en las calles. ¿Cuál es la despedida suya hoy día, Yanela, que la veo hoy día rozagante de lunes? Qué lindo, muchas gracias, Guillermo. Bueno, la verdad es que continuaremos con los sondeos ciudadanos. Mañana juega la Tri, mañana va a estar junto, bueno, contra... Viene amarilla. Bueno, vamos viendo, de pronto algo con la camiseta. También saldrán todo el equipo, bueno, de Altavoz va a estar haciendo la cobertura respectiva para también ya contarnos si ya vamos a pasar directamente al Mundial o si todavía hay que seguir en la lucha. En todo caso, amigos, gracias por estar una vez más conectados aquí en la otra agenda. Recuerden nuestras redes sociales, se las vamos a dejar en pantalla a través de ahí. De cada una de estas plataformas usted puede consultar lo que está ocurriendo a nivel nacional, también internacional. Amigos, también recuerden, gracias Yadira por siempre vestirme. Guillermo se va a reír por vestirme y nada, muchas gracias y seguimos informando. Así es, seguimos informando, nos vemos mañana, 4 de la tarde. De ahí usted puede ir y seguir viendo los otros partidos que están jugando en Latinoamérica. El partido de Ecuador-Perú es el último partido de la jornada, el más tarde de todo, así que tiene tiempo de vernos a nosotros y después ir a ver la otra agenda. Y la verdad es que se va a sentir tranquilo porque aquí aprendemos con usted de lo que está pasando en el país y en el mundo. Nos vemos mañana, 4 de la tarde. Chao.